Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenidos a esta conferencia de verano de Amitos. Veremos hoy día un tema realmente interesante, eh, poco visto. Veremos el tema de durabilidad. Una disculpa, soy Juan Paulín, presidente de Amitos. La emoción me ganó. Veremos por parte de Penetron el tema de durabilidad, sustentabilidad y autorreparación del concreto con tecnología propia. A quien he citado Penetron, que de hecho, muchas gracias, Emanuel, muchas gracias a Penetron por ser un apoyo técnico siempre para Mitos y estar con nosotros en este tipo de eventos y compartir su experiencia, sus técnicas, ¿no? Que realmente es interesante y es a nivel mundial. Bienvenidos, en verdad, y se los agradecemos. Eh, para conocer un poco de Manuel, voy a leer una breve semblanza de él. Emanuel Gómez Carstedt es director de innovación y desarrollo de negocios aquí en la Ciudad de México para Penetro. Es licenciado en arquitectura, egresado por la Universidad de La Salle, con maestría en administración de negocios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene una certificación en analítica de negocios por el Youth Business School en la Universidad de Cambridge, así como más de 14 años de experiencia en la industria de materiales para la construcción y tecnología en un rango que va desde pruebas de laboratorio para materiales hasta el desarrollo comercial de segmentos en la industria con un enfoque siempre de sustentabilidad y diferenciación tecnológica. Esta conferencia eh, será grabada y la pondremos a su disposición, todos ustedes, y en el acervo de Amitos, en particular en el canal de YouTube. Entonces, después de hoy, donde tendrán incluso oportunidad de interactuar con Emanuel, preguntar con respecto a este tema que nos presenta. De hecho, por favor, hagan sus preguntas a través de el apartado de Questions and Answers que vemos por debajo de su pantalla. Después del día de hoy, de la interacción que tengamos con Emanuel, podrán ver la grabación en el canal de YouTube. Los invito a que posteriormente la consulten, al igual que las conferencias que hemos visto en semanas anteriores. Y así continuaremos hasta agosto, una semana antes del 21 de agosto. Emanuel, nuevamente gracias por estar con nosotros, gracias a Penetro, y te vemos y escuchamos atentamente. Al contrario, Juan, muchísimas gracias a ti, a Mitos, por la invitación. Y pues mucho gusto a todos y vamos a comenzar. Ahí me parece que ya estamos con la presentación. Bueno, un poquito de la estructura de la presentación. Vamos a ver al inicio tecnología básica del concreto, muy básica. Yo sé que tal vez para muchos de ustedes esto ya es un tema bien masticado, estoy seguro. Sin embargo, no estaría mal refrescar algunos conceptos que nos van a dar pie un poquito a lo que sigue, que es cómo funciona la tecnología. También les traigo un par de sistemas enfocados particularmente a la industria de amitos. Vamos a ver también los beneficios de la tecnología Penetron y al final tendremos algunos ejemplos a nivel global de lo que tenemos enfocado a la industria, ¿no? Y como mencionaba Juan, al final haremos la ronda de Q&A para cualquier duda que tengan, con mucho gusto la intentaré solventar. En dado caso que no pueda, por alguna razón, pues me la llevo y con mucho gusto a través de otros canales la estaré solucionando con mucho gusto. Bueno, comenzamos con algo que seguramente todos ya sabemos. El concreto es el segundo producto más consumido del mundo, justo después del agua, ¿no? Lo podemos ver virtualmente en cualquier parte del mundo, para cualquier tipo de obra. Es realmente, considero un material muy noble, muy versátil, que puede ser transformado en muchas formas, colores y de cualquier tipo, ¿no? De acuerdo al PSA, ¿qué es el concreto?
es una mezcla de dos componentes, agregados y pasta. La pasta se compone por cemento de Portland y agua, que esto es lo que une a los agregados, que es normalmente grava y arena, creando una masa similar a una roca. Esto es ya cuando pasa por ciertos procesos de fraguado. Y esto ocurre por el endurecimiento de la pasta debido a la reacción química que tiene el cemento con el agua, ¿no? Esto es una definición completamente básica. De hecho, también está un poquito desactualizada, tal vez, ya que la pasta también se puede componer por otras cosas. Ya podemos definir a otro tipo también de agregados fuera de grava y arena. Y a grandes rasgos podemos tener distintos tipos de productos de acuerdo a cómo combinemos todo esto, ¿no? A muy grandes rasgos, concreto, mortero, pasta lechada, todos estos tienen o contienen cemento, ¿no? También contienen agua, sí o sí, que de hecho parte de la definición de cemento y el nombre completo es, perdón, de concreto y concreto hidráulico es porque reacciona con el agua. Si no tiene cemento y no tiene agua, pudiéramos decir que la definición no está dentro de concreto hidráulico. Después, si nosotros quitamos la arena, podemos convertirlo en una pasta, en una lechada. Muy seguramente todos hemos visto que se utiliza para preparar algunos elementos, es la resultante de a veces algunas limpiezas de equipos. Básicamente estamos hablando de cemento con agua. Y en oposición, el concreto y el mortero contiene estos tres. Pero el único de los tres que contiene grava también es el concreto. Ya con esta diferenciación podemos ya hablar de concreto. Y para todos ustedes que estén familiarizados con el concreto lanzado, en este caso, también hay algunas pues normativas que definen qué es concreto lanzado y qué es mortero lanzado. Y justo radica en el porcentaje mínimo de contenido de grava que tiene para poderse llamar concreto, que si no me recuerdo es por ahí del 10%, ¿no? Si no obtenemos por debajo de esto, ya estamos hablando que es mortero lanzado. Sé que esto es muy básico, pero esto nos va a dar pie un poquito más adelante para poder platicar de otras cosas. Ahora, al conjunto de cemento y agua le llamamos pasta. Eh, aquí corregiría un poco. En cemento también pudiéramos llamarle cementante, ¿no? Podemos tener otras cuestiones como silica fume o fly ash que entra dentro de esa categoría. Y todo eso con agua se le puede denominar pasta. A la arena y a la grava se le denominan literalmente agregados y se pueden dividir en finos o gruesos de acuerdo al tamaño de la partícula de los mismos. Y por último, que no menciona la definición clásica o básica de concreto, pues podemos tener aditivos o adiciones al concreto. Eh, Podríamos decir que ya en México cualquier aditivo o cualquier concreto tiene algún aditivo o alguna adición, ¿no? Incluso hasta los productos mucho más básicos, ya la mayoría cuentan con este tipo de adiciones. Entonces, pudiéramos ya definir que el concreto no solamente es una mezcla entre pasta y agregados, sino también pasta, agregados, aditivos y adiciones, ¿no? Con estas últimas adiciones, también podemos definir algunos que pudieran ser especiales o no. Por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante, pero para el caso de Admix, que es nuestra adición para concreto premezclado, esto lo puede categorizar el concreto en una división aparte como un concreto especial. Otros conceptos básicos, que son las propiedades del concreto. Aquí el concreto se puede dividir de muchas maneras. Aquí vamos a estar hablando un poquito de acuerdo a la consistencia que tiene para determinar cuáles pueden ser las pruebas básicas y algunas sobre todo que nos importan muchísimo, ¿no? Para construcción de ciertos elementos, en este caso concreto lanzado. Para el concreto en estado fresco podemos tener muchas características que podemos medir al concreto. De las más básicas estamos hablando de trabajabilidad, ¿no? El tiempo que nos permite, o que nos da chance el concreto de poderlo trabajar y ya sea vaciar en un molde o poderlo lanzar o poderlo tal cual trabajar. La consistencia, que si bien está relacionada con otras como trabajabilidad o bombeabilidad, ¿no? Rendimiento, eh,
habla de tal cual la capacidad que tiene el concreto en estado fresco, y se mide de acuerdo al revenimiento. ¿Ok? También tenemos la bombeabilidad, básicamente es si un concreto puede ser bombeable o no, y bajo qué rangos, qué distancias y qué presión. También tenemos contenido de aire, digo, de igual manera se mide en estado fresco. La densidad, que puede ser también medida en ambos, ¿no? Estado fresco, estado endurecido. Y el tiempo de fraguado. Hay distintos tiempos de fraguado, pero básicamente esta medición nos indica en qué momento el concreto ya comenzó este endurecimiento sin retorno, ¿no? De alguna manera. También hay otras propiedades en estado fresco que podemos medir que ya entran un poquito más en cuestiones especiales, ¿no? Ya hablamos como flujos de revirimiento, que son concretos muy fluidos, por ejemplo, solo por dar unos ejemplos. La texotopría que tiene un material, ¿no? O esta capacidad que tiene para mantenerse de manera homogénea ante ciertas exposiciones, en el caso agua, por ejemplo. Y de acuerdo o pasando a la parte de concreto en estado endurecido, tenemos las muy básicas, ¿no? Estamos hablando de resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, módulo elástico, que estas son muy, muy importantes para cuestiones de diseño. Y algunas otras especiales, que ya podemos entrar un poquito más hacia temas de durabilidad, que es, podemos hablar de la permeabilidad y como tal la durabilidad de un concreto, que esto va a depender mucho de acuerdo al ambiente o condiciones en las cuales se pueda haber expuesto ya en su momento de operación, ¿no? Esto vamos a platicar un poquito más adelante. Algunas de las patologías básicas que pues, tratamos a nivel mundial o cualquier concreto, vamos a hablar muy rápido de ellas. Una de las principales, de hecho, en este orden, a nivel mundial están rankeadas de acuerdo al número de incidencias. Y la principal es la corrosión del acero de refuerzo. Puede pasar por muchas causas, pero una de las principales es debido a la exposición de cloruros, ¿no? Sales en el ambiente. Estamos hablando de ambientes marinos o alguna industria que pueda utilizar sales como tal en sus procesos. También pasa mucho en países en donde se tienen bajas temperaturas y se utiliza sal para controlar la nieve en pavimentos, en caminos, en carreteras. Y esto sucede ya que el cloruro es capaz de penetrar el concreto y al penetrar el concreto, pues genera una reacción en el acero y el acero se expande y es lo que ocasiona pues esta oxidación, ¿no? que vemos y por tanto corrosión del acero de refuerzo. Como segunda patología también muy común tenemos una reacción álcali-sílice, que es básicamente una reacción entre los álcalis disponibles y ciertos tipos de agregado, que es un poquito parecido a lo que causa la corrosión, ¿no? Tal cual también es una expansión del agregado, y esta expansión del agregado en concreto, pues ya fraguado, ocasiona esta delaminación o incluso podemos llamarlo despostillamientos en el peor de los casos. Como tercer lugar, tenemos la carbonatación, que es exposición a ambientes como se tienen en ciudades grandes como la Ciudad de México, por ejemplo, en donde la contaminación es tal que dióxido de carbono logra penetrar al concreto y disminuye su pH. Esto pasa en cualquier compuesto químico, ¿no? Todos los compuestos químicos están diseñados de alguna manera para estar estables, ¿no? Hay muchas maneras de medirlo y una de las básicas puede ser el pH. Y están diseñados para que se mantengan a cierto pH. Y cuando comenzamos a ver que ese pH desciende, ¿no? O baja, es cuando comienza un proceso que se llama despasivación de esta estabilización química. Y cuando vemos que esto pasa en el concreto es cuando ya comenzamos o podemos nosotros determinar que el concreto ya está comenzando este deterioro natural que pasa, ¿no?
Ese es un proceso que requiere bastante tiempo de exposición a altos índices, pero también sucede. Pero una disculpa. Otros de los daños que se pueden tener al concreto es pues por químicos agresivos que pueda llegar a estar expuesto al concreto y también por el mismo manto freático, ¿no? Esto se ve muy común en industrias que utilizan pues, ciertos químicos como parte natural parte de su operativa común y corriente. Y el daño por mantos freáticos, pues esto pasa muchísimo en la Ciudad de México, ¿no? Y más adelante también vamos a ver algunos casos. Y por último, tenemos un rubro en donde se engloban pues muchas afectaciones, ¿no? Que por incidencias pueden ser pocas, sin embargo, ya midiéndolas todas, pues pueden ser considerables, ¿no? Son causas diversas, pero pueden ser ataques biológicos, pueden ser temas por impacto al concreto, ¿no? Cuando dejamos caer algo extremadamente pesado en el concreto. Sé que suena curioso, pero pasa, ¿no? Sobre todo en CEDIs, en todas estas naves industriales donde los procesos o se maneja con maquinaria pesada, por ejemplo, ¿no? Se arrastra, se tira, pasa todo esto, ¿no? Por cambios de temperatura y pues uno también de los principales, diría yo, que tienen que ver con el resto, es con problemas de diseño, ¿no? Y construcción también. Estos para mí considero que son de los principales, ¿no? ¿Y qué ocasionan estos? Pues depende del ataque, pueden ser también impactos diversos, ¿no? Agrietamientos, pérdidas de volumen, despostillamientos, decrementar la vida útil en concreto, pueden pasar diversas cosas. Para que nos demos un poco de idea, desafortunadamente esta información no la tenemos muy detallada en México, pero más o menos únicamente del primer caso, que es el que mayor incidencia tiene, en Estados Unidos cuesta aproximadamente del 4 al 5% del PIB, ¿no? Hablando de Norteamérica, y también se tiene una relación bastante similar en la Unión Europea, ¿no? Entonces, podemos ver, estos problemas son bastante costosos de reparar una vez que se tiene. Entonces, pues parte de esto debería ser la prevención. Ahora, ¿cuál es el origen común de todas estas patologías que comentábamos? El agua. El agua funciona como un excelente medio de disolución y de distribución a través del concreto para propagar todos estos químicos al interior del mismo, ¿no? Y ya sea que pueda afectar al concreto directamente o al acero de refuerzo. Y también, en tercer caso, pues a ambas, ¿no? Que ese sería también el peor de los casos. Ahora, el aumento de la durabilidad del concreto, pues evidentemente extiende su vida útil, ¿no? No solo de un elemento, sino como tal de toda la estructura o el patrimonio de cualquier pues empresa o persona. Así que, por lo tanto, para las estructuras, el agua se convierte en uno de los pues, enemigos principales, ¿no? Y aquí es donde comenzamos a hablar un poquito de las características que vimos para el concreto en estado endurecido, que uno de los objetivos principales para hacer estructuras o elementos mucho más durables es reducir la permeabilidad. Reducir la permeabilidad en un concreto significa reducir la capacidad que tiene un concreto para poder permitir el paso del agua a través de él, ¿no? Hay varias maneras, pero hoy ahorita vamos a ver algunas. Si nosotros logramos reducir la permeabilidad, pues por consiguiente estamos incrementando la durabilidad. Ahí estamos teniendo pues una relación completamente directa en ambos casos. Y pues todo esto también se reduce a dinero, ¿no? Si nosotros, pues, por eso mencionaba un poquito que a veces uno de los errores que cometemos más común es diseñamos de manera muy optimista
o no contemplando todos los escenarios a los cuales puede estar expuesto el concreto. Y esto nos puede llevar a pues a una diferencia entre la vida para la cual nosotros consideramos que estuvo diseñado versus para la cual realmente va a estar expuesto, ¿no? O su vida útil de servicio. Eh, pues por consiguiente, una estructura durable va a, uno, incrementar literalmente su vida y dos, va a disminuir drásticamente los costos de mantenimiento o reparación en los proyectos, ¿no? Y esto ya, pues para el tema financiero, pues es ideal para maximizar el tiempo en el cual la inversión puede retornar. Ahora, por último, vamos a ver de la teoría básica del concreto es qué es la durabilidad del concreto y esto es tal cual una definición que nos hace el American Concrete Institute. Es la durabilidad del concreto de cemento hidráulico se define como su capacidad para resistir la acción de la intemperie, ataques químicos, abrasiones o cualquier otro proceso de deterioro. El concreto durable deberá mantener su forma, calidad y funcionalidad originales cuando se exponga a su entorno. Y aquí lo voy a cruzar un poquito con otro concepto que veíamos un poquito atrás, en donde cualquier compuesto químico, ¿no? El concreto no está exento a esto, va a tener una curva de deterioro natural, ¿no? Y esto lo definimos un poquito como la despasivación o esta desestabilización de sus compuestos. Sin embargo, esto teóricamente debe suceder. Esto debe suceder alrededor depende las normas que estemos utilizando, pero cuando menos esto debe comenzar a los 30 años, 50 años o 100 años, depende más o menos los proyectos que se tengan. Y esto no significa que un día después de que se cumpla esta fecha para la que el concreto fue diseñado, el concreto deje de funcionar. No, esto significa que a partir de ese momento va a comenzar su deterioro y eso puede prolongarse, pues, literalmente otro tanto, ¿no? Estamos hablando de un concreto puede estar diseñado para 30 años y depende mucho de sus condiciones, pero puede durar otras cuantas décadas más. Ahora, pasando un poquito más ya en profundidad al tema, ¿qué es y cómo funciona la tecnología Penetron? Esto es un poquito de nuestro, tal cual de nuestro manual, ¿no? Y algunas cosas que voy a tener que leer tal cual, pero es una mezcla de ingredientes activos y cabe mencionar, es muy importante decirles que es base de cemento, es decir, es un polvo que se adiciona al concreto o lo tenemos en otras presentaciones, también más adelante vamos a ver, que reacciona con la humedad disponible del concreto y en otros casos del ambiente para reaccionar y formar una estructura cristalina. Y muy importante, insoluble, ¿no? Es decir, de acuerdo a los conceptos que vimos de permeabilidades, si algo llega a pasar a través del concreto, estos cristales no se disuelven. Y al no disolverse, pues no van a permitir que pase. Más adelante también vamos a ver un videito y vamos a ahondar un poquito más en esto. Ahora, los millones de cristales que puede llegar a formar esta adición, Admix, penetran profundamente en el concreto, sellando todos los poros, los tractos capilares o fisuras internas y externas de hasta medio milímetro, ¿no? 0.5 milímetros. Y con esto obturamos, o es un efecto obturador o de taponamiento, del concreto a un nivel microscópico y en otros casos visible. Ahorita también vamos a ver algo de eso. Pero esto va a impedir la penetración de cualquier agente nocivo para el concreto o para el acero de refuerzo, ¿no? Algunas de estas cosas hacen a la tecnología de Penetron pues única en su tipo, ¿no? Sobre todo el tipo de cristales y la insolubilidad de los mismos son los que nos diferencian un poco de la industria de este rubro. Ahora, como mencionábamos, la familia de productos Penetron penetra las fisuras, microfisuras y extensiones capilares del concreto a través de un movimiento que se llama browniano, que básicamente es un movimiento en donde el cristal va a encontrar el camino que esté disponible, no importa si es para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, ¿no?
Pongo mucho el ejemplo, a veces es como caminar en un lugar muy, muy, muy abarrotado de gente, ¿no? El centro histórico de la Ciudad de México, por ejemplo, en donde a veces tú quieres caminar derecho hacia un lado, pero pues tanta gente no te lo permite. Entonces lo que vas a hacer es tú deambular por donde puedas, ¿no? Eso es lo que también hacen los cristales, con todos estos espacios disponibles vacíos en el concreto. Posterior a esto, reaccionan estos compuestos minerales para formar los cristales que mencionábamos y obturar todas las grietas, ¿no? De medio milímetro, 500 micras o 0.5 milímetros, lo mismo. Esto sucede en la totalidad del interior del concreto y también en el exterior. Esto se menciona porque es muy importante decir que no es un recubrimiento, ¿no? No es algo que nosotros vamos a poner como una barrera física al concreto, sino es algo que vamos a integrar al concreto. Y más adelante vamos a ver un poquito las diferencias de eso también. Ahora, después de toda esta obturación y este crecimiento de cristales, ¿qué sucede después? Debido a que ya están crecidos y generados, ahora el agua y cualquier cuestión que el agua cargue ya no puede pasar a través del concreto. Y aquí es otra característica también bastante diferenciadora del producto, es que, sin embargo, sí permite que el concreto respire, ¿no? O transpire, como lo llamamos. Es decir, no pasa el agua a través de él, pero sí puede pasar el vapor, ¿no? Y esto es en principio un poquito sencillo, en donde pues, la molécula de agua es un poco más grande que la de vapor, ¿no? Entonces sí deja pasar una molécula pequeñita como el vapor, O2, pero no el H2, ¿no? Literalmente. Y debido a que la adición es hidrofílica, es decir, funciona con el agua, si no hay humedad adicional, ¿no? Tanto del concreto como del ambiente, pues los compuestos minerales están durmiendo, ¿no? O están inactivos. Sin embargo, si se vuelve a presentar agua en cualquier momento, y en cualquier momento me refiero en cualquier momento de la vida útil del concreto, esto quiere decir durante las décadas que puede vivir un concreto, estos cristales se reactivan de manera automática al entrar en contacto con el agua. Ahorita les voy a poner un video que se explica un poquito más amigable y mejor este proceso, y un poquito más visual. Una matriz convencional de concreto tiene una multitud de grietas microscópicas, poros y tractos capilares a través de los cuales penetra el agua. Al aplicar penetrón al concreto, la estructura se va secando gradualmente, aun cuando exista una gran presión hidrostática. Démosle una mirada más cercana para saber cómo funciona. El agua pasa a través de los tractos capilares y las grietas microscópicas del concreto. El ancho de estos poros varía entre 0.1 y 0.4 milímetros. Cuando se aplican los productos penetrón al concreto, se produce una reacción química que hace que estos vacíos y agujeros se llenen de cristales insolubles. El agua no puede atravesar estas formaciones de cristal y por ello el concreto se hace resistente al agua. Como resultado de una compleja reacción química en un proceso osmótico y de reacciones del secado de partículas, los productos penetrón adquieren la capacidad de penetrar profundamente en la estructura del concreto, aun cuando se los aplica desde el lado negativo o contra una alta presión hidrostática. Una vez dentro del concreto, los componentes de penetrón reaccionan con el agua, el hidróxido de calcio, el aluminio y también con otros metales óxidos y sales que contiene el concreto y que se mueven entre los capilares. Como resultado de esta reacción química, se producen formaciones cristalinas que evitan que el agua las atraviese, pero permiten el paso del aire, evitando así que se genere presión de vapor dentro del concreto.
En caso de que aparezcan nuevas grietas en la vida del concreto, también aparecerán los cristales penetrón, evitando que el agua encuentre nuevas formas de ingresar. Mientras no se presente agua dentro de las grietas, los cristales penetrón permanecerán inactivos, pero tan pronto como el agua reaparezca, la formación cristalina se reactivará. Además de la protección contra la penetración del agua y los daños consecuentes, penetrón protege el concreto contra varios químicos, ácidos, desechos industriales, napas corrosivas y agua marítima, así también como mejora la solidez y la resistencia al congelamiento del concreto. Por ahí mencionaron también sobre el lado positivo, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito también esa parte de cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo de una estructura y por qué funciona en ambos casos, ¿no? Ahorita ustedes se encuentran viendo unas fotos microscópicas de un concreto control, ¿no? Un concreto convencional, con cierto diseño de mezcla, y aquí abajo podemos ver ese mismo diseño de mezcla replicado, pero con adición de Penetron Admix, que es nuestra adición para concreto premezclado, ¿no? Como podemos ver, la diferencia es literalmente los cristales, ¿no? Todas esas agujitas que podemos ver ahí, estamos viendo este proceso de crecimiento en donde ahí comienzan a crecer algunos, después estos poquitos comienzan a crear un como camino y después saturan todo este vacío, ¿no? Estos cristales. Es importante mencionar que la formación de cristales toma un... Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Este video me parece bastante interesante porque toda esta teoría que hablamos, microscópica, también se puede ver a simple vista, ¿no? Y retomando lo que iba a comentar, el crecimiento de estos cristales pues toma un poco de tiempo, ¿no? Ahorita vimos este video, fue un lapso de 4 días, ¿no? Y ahí se podían ver. Nosotros manejamos un lapso de entre 30 y 60 días para que los cristales estén totalmente activos, ¿no? En presencia de agua. Si no hay agua durante ese momento, los cristales no van a crecer, ¿no? Así que también depende qué estructura vayamos a hacer. Tal vez la recomendación pudiera ser, vamos a curarlo mediante rocío de agua antes para después llenarlo, pero todo depende del tipo de elemento o proyecto que vayamos a construir. Desde lo que le decía, es bastante pues padre ver algo tangible, ¿no? Que microscópicamente es teórico, pero que también lo puedas ver a simple vista, es bastante interesante. Aquí tenemos, también en el video, en el primer video se mencionaba algo de presiones hidrostáticas, ¿no? Tal cual esto habla sobre la presión que tiene el agua sobre el concreto, ¿no? Y se mide de acuerdo a en cuánto tiempo pasa X determinada distancia. Aquí podemos ver una viga de ensayo con Penetron Admix sometida a presiones hidrostáticas altas y cómo, aquí no podemos ver el crecimiento de cristales, pero sí podemos ver lo que ocasiona ese crecimiento de cristales, ¿no? Podemos ver que al principio estaban un poco reaccionando, pero 2 semanas después ya se puede ver cómo el lado que está recibiendo el agua va descendiendo, ¿no? Y de tal manera que 4 semanas después la viga se encuentra totalmente seca, incluso teniendo presión de agua fuerte en la parte de abajo, ¿no? Y aquí me gustaría comentarles sobre el lado positivo y negativo de una estructura. Cuando estamos hablando de presiones hidrostáticas o de presencia de agua, estamos hablando del lado positivo, es el lado en donde se encuentra el agua, y el lado negativo es en donde
pues, el otro lado, literalmente, ¿no? Entonces, lo interesante de Penetron es que no funciona en un lado, funciona en ambos. Si el agua se lo hubiera metido por ambos, tal vez hubiéramos visto que esta agua se estuviera haciendo más hacia el centro hasta que estuviera seca, ¿no? Por ejemplo. O si lo estuviera aplicando por arriba, estaríamos viendo el agua invertida, ¿no? Esto es debido al movimiento que comentábamos de los cristales, que los cristales van a buscar cualquier espacio vacío dentro del concreto y lo van a llenar, ¿no? Y van a ocupar ese espacio en su totalidad casi. Pero no solamente tiene tecnología de cristalización, ¿no? De tercera generación, es una amplia variedad de productos que se tienen. Hoy lo que vamos a ver son sistemas de autorreparación e impermeabilización de tercera generación, que es lo que hemos estado hablando. Sin embargo, también hay sistemas de obturación en presencia de agua, ¿no? Tal cual bajo el agua pueden ser. También hay resinas y hay sistemas de inyección y hay otras cosas que se pueden utilizar para poder obturar fugas considerables de agua o fugas vivas, ¿no? Que llamamos. Tenemos también sistemas de reparación acelerada o estructural, depende de qué queramos hacer. Puede ser fluido o no fluido en elementos verticales o horizontales. También tenemos por ahí un par de productos de rehabilitación del concreto y mejoramiento del concreto. Por ahí hablábamos de que sucede esta despasivación del concreto y comienza a bajar su pH, que más o menos el pH de un concreto ronda en la parte alcalina, como en el 12 o en el 13, y conforme va pasando su vida útil, baja. Hay algunos productos que restauran este pH y otras propiedades del concreto con una aplicación bastante sencilla. También tenemos sistemas de impermeabilización superficial. Aquí sí estamos hablando de barreras, ¿no? O membranas físicas en contra del agua y resistentes a la abrasión. Y otro nuevo que tenemos en México es un sistema de protección biológica, ¿no? Esto es el pequeño corte comercial. Pero regresando al tema de impermeabilización total por cristalización, les voy a contar un poquito de PAES, ¿no? En inglés es Penetron Admix Enhanced Shotcrete, o básicamente un concreto lanzado mejorado para resistir exposición al agua, incrementar su durabilidad, ¿no? Ahondando ya más en el nombre del producto como tal, hemos hablado de Penetron Admix. Yo sé que esta foto tal vez no tenga que ver con túneles o concreto lanzado, pero me gusta mucho porque ejemplifica esas, parece como manchas verdes que aparecen en el concreto. Este es un concreto en estado fresco con Admix. Y se ve así porque Admix tiene un trazador en donde el concreto en estado fresco se tinta de esta manera para nosotros poderle corroborar a nuestros clientes que su concreto trae Admix y lo trae en la dosificación adecuada, ¿no? Después de su fraguado inicial, esta coloración desaparece. No es que quede manchado de concreto de verde, pero esto desaparece, ¿no? Hablando un poquito de la adición, se adiciona en 0.8% con base al volumen al peso, perdón, del cemento, ¿no? Es decir, por cada kilo de cemento le podemos agregar 0.8%. En algunos casos debemos adicionar 1%. Esos son casos pues un poco específicos y en eso nosotros podemos ayudar con asesoría, pero es básicamente con exposiciones muy altas a ciertos químicos. Se adiciona de manera muy sencilla en la olla. Después de la carga regular en la planta dosificadora, se mezcla Admix en relación 1 a 1 y se adiciona en el camión revolvedor. Es muy importante tomar en cuenta que la cantidad de Admix que vamos a adicionar se la podemos restar de cemento. Es decir, podemos sustituir cemento por Admix, ¿no? No es una sustitución grande, estamos hablando de unos cuantos pocos kilos por metro cúbico. Y también el agua que usemos para mezclar el Admix para adicionar una olla, también tenemos que restarlo al diseño de mezcla de concreto para evitar modificar relaciones de agua-cemento u otras consistencias, ¿no? Pero de ahí en fuera es muy sencillo adicionar, ¿no? Una vez adicionado, se mezcla durante más o menos unos 5 minutos a velocidad
a velocidad de mezclado y listo. Con eso podemos continuar el vaciado o el bombeo o el lanzado o lo que queramos colar. Ahora, entrando un poquito al sistema de concreto lanzado mejorado, hace varios años, más o menos como unos 15 años, se comenzó en Estados Unidos la iniciativa del sistema Penetron para concreto lanzado. Se tenía un camino en Estados Unidos con túnel, en donde se construyó con concreto lanzado, como podemos ver, con nuestro toro de refuerzo y este sistema, un sistema de anclaje. Penetron no llegó al momento de la construcción, llegó después cuando el proyecto ya tenía algunos problemas de filtraciones y lo que se propuso fue sprayar una rociada de un producto que llamamos Penetron Slurry, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y se vio que pues la funcionalidad del producto era bastante buena para poder obturar todas las filtraciones existentes. Comento esto porque esto dio pie a poder continuar con la iniciativa de adicionar admix directamente al concreto lanzado, ¿no? Literalmente, en este caso fue vía húmeda, se colocó directamente en la olla. Cabe mencionar que puede ser también lanzado vía seca, junto con el material en seco, bien homogenizado todo, y se puede lanzar vía seca, ¿no? Esto fue muy útil para ellos porque después de haber presentado todas estas pues, situaciones, tuvieron que comenzar con reparaciones. Pero para los tramos subsecuentes ya no se necesitaba este paso extra de impermeabilización, sino simplemente ya estaba contenida toda la solución dentro del concreto, ¿no? Y es así como nació este sistema para concreto lanzado. Ahorita vamos a ver unas pequeñas fotografías, porque realmente no cambia nada considerablemente visualmente del concreto lanzado, el admix. Lo que sí cambia es un poquito la consistencia, lo hace un poquito más pastosito, lo cual ha sido bastante benéfico para los concretos lanzados, ya que le ayuda un poco al porcentaje de rebote, pero los comentarios que hemos recibido con compañeros de la industria minera aquí en México y en otras partes de Sudamérica es que es muy amigable con sus equipos de lanzado, ¿no? Las bombas no se esfuerzan tanto para estar bombeando un concreto regular. Con Almix la consistencia cambia un poquito a más pastosita, ¿no? Pero sin embargo no cambia revelamiento, no cambia trabajabilidad, no cambia otras cosas. Simplemente lo hace un poquito más amigable para los equipos, ¿no? Ahora, aquí podemos ver el túnel que les comentaba en Santiago de Chile, en el metro, en donde se tenían estas problemáticas, eran filtraciones básicamente por todos lados, ¿no? Tenían en la parte del subsuelo y tenían en el túnel, ¿no? De hecho, el agua que está ahí no es porque haya entrado por la boca del túnel, ¿no? O sea, es agua que ya estaba filtrada ahí y se aplicó concreto lanzado reforzado con Admix en todo el túnel, ¿no? La previa era el día donde se finalizó la colocación. Aquí podemos ver cómo ya está, ya se ve de una diferente tonalidad el concreto porque ya no está húmedo. Y de hecho, del lado derecho podemos ver todavía algunas filtraciones en las cuales el producto está todavía trabajando en obturar. Y de hecho podemos ver algunas líneas blancas por ahí que se ve cómo está sellando toda esta parte de fisuras o microfisuras que se tenían, ¿no? Vemos cómo está en el día 15, incluso en la parte de abajo podemos ver que ya no está incluso el agua encharcada, ¿no? Que pasaba. Y después de un mes podemos ver que el túnel está completamente seco. Ahora, en cuanto a túneles, vamos a ver más adelante algunos proyectos de referencia, pero no quisimos meter todavía más allá porque no cambia absolutamente nada del procedimiento de lanzado de tunelería. Simplemente es una adición que se adiciona al concreto momento de su producción o al momento de llegar al proyecto y es
todo el resto se hace de manera regular o como se hace continuamente, ¿no? Ahora, si bien el adicionar admix en un concreto para construir un túnel es prevención y es ideal, tenemos algunos otros casos en donde, pues en muchos casos en donde, pues desafortunadamente tenemos que corregir problemas ya existentes, ¿no? Y aquí me gustaría comentarles sobre el sistema de protección Penetron White Tank. Aquí estamos ejemplificando, puede ser, literalmente puede ser una cisterna, un pozo, que sea, pero solo un ejemplo. Esto puede aplicar para, lo hemos aplicado en muros de contención, en losas de cimentación, directamente en cisternas, en cuarto de máquinas, en túneles, en presas, en varios lados. Simplemente el uso y la combinación de los productos que se pueden utilizar para hacer estos sistemas completamente pues secos, ¿no? Y resistentes totalmente al agua, ¿no? Como ya comentábamos, podemos adicionar Penetron Mix al concreto de un inicio y hacerlo totalmente impermeable desde su producción o su construcción. O en dado caso que ya tengamos algún problema, podemos utilizar es un combo que le llamamos, en donde es la misma tecnología que tiene Admix, solo que ahora se utilizan en versiones de mortero y otra cosa que le llamamos es slurry, que es un producto que se llama Penetron, en donde se combina con agua como literalmente una lechada y con ese se puede tratar la superficie. Para el caso de Penetron Slurry, se trata la superficie para que penetre. No estamos buscando que se genere una capa ni una membrana o una barrera física contra el agua, ¿no? Lo cual es muy útil debido a que podemos hacer las reparaciones en el lado negativo o en el lado positivo, ¿no? Depende cómo sea nuestra necesidad. Por darles un ejemplo, en la Ciudad de México tenemos muchos proyectos, sobre todo de edificación vertical, oficinas o residenciales, en donde los estacionamientos tienen filtraciones por todos lados, ¿no? Principalmente en el primer nivel de estacionamiento, porque en la parte de arriba a veces nos gusta poner motor lobbies o jardineras o todo este tipo de elementos arquitectónicos agradables. Sin embargo, cuando se diseña, se les pone productos con una cierta vida útil, como normalmente todos la tienen, de 5, 10, 15, hay algunos por ahí de 20 años, pero después de eso, ¿qué pasa? ¿No? Lo que pasa es que se deteriora, se degrada completamente y todo el agua en la parte superior eventualmente va a transmirar a la parte inferior, ¿no? Entonces, en este tipo de proyectos nosotros lo tratamos en la parte negativa. Esto es un trabajo sobre cabeza con Penetron Slurry y listo. Los cristales no necesariamente funcionan por gravedad, ¿no? También es por osmosis a través del agua, ¿no? Y este producto se utiliza en mancuerna, ¿no? O combo, con otro que es un mortero, que es Penecrit Mortar. Esa es la versión Penetron, pero versión mortero estructural, en donde, si recordamos, la tecnología Penetron, ya sea de Admix y de Penetron Slurry, funciona para autorreparar o autosellar grietas de hasta 0.5 milímetros. Grietas por encima de eso, el producto no es capaz de obturarlas, ¿no? Por ahí hay algunos estudios que tal vez pueda hacer, pero hasta ahorita es 0.5 milímetros. Y para fisuras superiores a esas, lo que necesitamos hacer es repararlas, ¿no? Porque no va a haber manera, no va a haber nada que detenga el paso de agua. Y para ese tipo de reparaciones utilizamos Penecrit Mortar, ¿no? Y tenemos otros productos, podemos llamarles satélites o complementarios para el White Tank en caso de construcciones nuevas, cuando tengamos juntas frías, por ejemplo, en este caso en la fotografía, una junta entre la losa y los muros, tenemos cintas hidro expansibles para que de tal manera que cuando pase el agua a través de esa junta, la cinta se expande y genera un sello, ¿no? Es como si estuviéramos poniéndole un empaque a nuestra cisterna, tanque o lo que sea que estemos construyendo. Para continuar ahora con el sistema,
Penetron, en su versión mezclada con agua, lo conocemos como Penetron Slurry, es de igual manera, es base cemento, tiene algunos químicos activos, una química un poquito compleja y una arena de cuarzo muy, muy finita, especialmente tratada, en donde nosotros hacemos una lechadita y la aplicamos, ¿no? Comúnmente se utiliza brocha, pero también se puede sprayar, ¿no? O lanzar en la superficie. Adelante, un poquito más adelante vamos a ver este sistema paso a paso, que es muy simple. Solo quería hacerles la presentación de estos productos, ¿no? ¿Dónde se puede utilizar? En cualquier elemento que sea de concreto y esté en contacto con agua, tengamos una necesidad de impermeabilizarlo totalmente. Penetrate Mortar es la versión mortero estructural que les comentaba, perdón, en donde, por ejemplo, ahí en la foto estamos viendo pues una punta fría, ¿no? Un diferencial de colados bastante considerable, en donde pues definitivamente tuvo que reparar toda esa línea, porque era un muro de contención y pasaba el agua que se tenía en ese terreno, ¿no? Eh, Esa junta, evidentemente, es pues, más amplia que 0.5 milímetros, por lo tanto, se tuvo que reparar con un mortero, ¿no? En este caso, Penetrate Mortar. De igual manera, se puede utilizar en cualquier elemento, siempre cuando sea de concreto. Y vamos a ver todo esto que les conté en un par de minutos de una manera estructurada y lineal y cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la superficie. Como la tecnología de Penetron funciona directamente con concreto, si tenemos desmontantes, acabado, cualquier de esos se tienen que remover. Tenemos otro producto obturador para el que tenemos fugas vivas. Podemos obturarlas inmediatamente con un secado rápido sosteniendo solamente unos minutos. Ahí abajo podemos ver cómo abrieron una caja en donde se tiene una grieta en esta superficie de los elementos. Se está rellenando con Penetrate Mortar para reparar. Aquí estamos aplicando Penetron, echada, como primera capa. Y en cuanto esté seca, se comienza a ver un poquito verdosa, se coloca una segunda. Y me gustaría recalcar bastante, no estamos buscando que exista una capa en el concreto. De hecho, conforme van pasando los días y el producto va penetrando, esta superficie se va cayendo como polvo, ¿no? Después de la activación del producto, si nosotros queremos pintar, ponerle un acabado, ponerle lo que queramos, se puede hacer totalmente sin ningún problema. Aquí tenemos un caso en Brasil, en donde teníamos un tanque de contención. Era contención de agua para, no era potable, era tratada, era para un proceso que se tenía. Esta primera foto, aquí ya está aplicado el producto. Justo fue tomada cuando terminó la aplicación, inmediatamente, ¿no? Aquí podemos ver, todavía hay varias fugas, ¿no? Tanto en algunas cuestiones de proceso constructivo que llamamos los moños, ¿no? Por ahí pasa agua, varias juntas frías que se tenían y varias otras grietas que se tuvieron. Se aplicó. Y posterior a más o menos como unos 15 días, todas las fisuras prácticamente se sellaron, ¿no? Esto es porque, como comentábamos, el producto reacciona con el agua, ¿no? Entonces necesitamos presencia de agua para que el producto pueda obturar.
Y de hecho, la foto que teníamos al principio de la presentación es justo de este tanque y aquí podemos ver cómo ya el producto selló completamente todas estas grietas. Y esa partecita blanca, literalmente son los cristales que se generan. Antes de pasar a la parte de algunos proyectos de manera rápida, les voy a contar los beneficios de manera general. Eh, Se convierte en parte integral del concreto, ya sea el admix adicional al concreto, también Penetron Slurry. Ambos van a penetrar el concreto, uno desde su producción y otro en la aplicación tópica. No estamos buscando, o no es un producto que sea una barrera física o una membrana. Es resistente a presiones hidrostáticas altas, estamos hablando de 200 metros más o menos de columna de agua. Se han utilizado en varias presas alrededor del mundo, incluido México. Protege el concreto de por vida, es decir, durante la vida útil del concreto, Penetron va a seguir activo ahí, ¿no? Aumenta la resistencia a la compresión. Este aumento de resistencia a la compresión lo hemos visto en edades tardías, llamémoslo así. Estamos hablando de 90 o 120 días, más o menos en un rango como del 8% más o menos, 10% tal vez, ¿sí? Puede aplicarse en concreto fresco, como ya vimos, o de manera tópica en concreto ya existente. Permite que el concreto respire o que el vapor transpire a través del concreto. También, como pudimos ver, es de una aplicación muy fácil. Y se puede aplicar tanto en el lado positivo como en el lado negativo, ¿no? Donde está el agua o donde no está el agua. No es un producto que se pueda aplicar bajo el agua, eso me gustaría aclarar. Estos no. Admix o Penetron y Penetron Mortar se pueden aplicar bajo el agua. El que sí se puede aplicar es Waterplug, ¿no? Si nosotros queremos reparar, también hemos tenido muchos casos en la Ciudad de México en donde las cisternas tienen fuga por todos lados y pues la cisterna está bajo suelo, no podemos repararla por fuera, entonces pedimos que se vacíe la cisterna, depende del tamaño de la cisterna, pero es un trabajo pues realmente rápido que se puede hacer y después pedimos que se llene, ¿no? Es resistente permanentemente a ataques químicos dentro del rango de 3 a 11 puntos de potencial de hidrógeno, de pH. Fuera de esos rangos, podemos ver algunas otras especificaciones y ver qué podemos hacer, pero únicamente del rango de 3 a 11 puntos. Las propiedades de protección permanecen intactas, aunque la superficie esté dañada. Reduce la penetración de cloruros, como ya habíamos visto, porque básicamente no es que sea antisal, sino más bien ya no hay camino ni espacio suficientemente grande para que una sal pase, ¿no? Autorrepara las grietas. Hay un concepto pues mundialmente conocido desde hace ya algunos años que se llama self-healing. Sería algo así como autosanación en español. Un concreto que se autosane suena raro, por eso nosotros lo llamamos autorrepara, ¿no? Pero esta autorreparación de las grietas de 0.5 milímetros también está activa en el concreto de por vida, siempre y cuando se produzca una y haya agua, ¿no? También se tiene la certificación NSF para ser utilizado en agua potable. Si tenemos tanques para procesos de industria farmacéutica o alimenticia o cualquier otro proceso en donde tengamos agua potable, el producto no tiene ningún problema estar en contacto con la misma. Como ya vimos, también reduce la carbonatación por el mismo principio de que no puede pasar a través de. Y pues los resultados son permanentes, no es tóxico, no huele y es libre de VOCs una vez colocado. ¿Dónde se puede utilizar? Cualquier concreto, ¿no? Depósitos de agua potable, agua tratada, plantas de tratamiento, agua residual, estructuras de contención, túneles, bóvedas, cimentaciones, estacionamientos albercas, fuentes, espejos de agua. También en estructuras prefabricadas, concretos lanzados, puentes, muelles, pero cualquier concreto. Y por último, antes de pasar a las preguntas, vamos a ver solamente algunos ejemplos de algunas aplicaciones, ¿eh? En este caso es en Brasil, como pueden ver es un muro de contención
Es un concreto ya existente, en este caso tuvo que ser una reparación, se les está aplicando una capa del sistema White Tank para evitar cualquier filtración del subsuelo, ¿no? Del lado negativo. Como comentamos, se puede utilizar en empresas, hay en varias partes de Sudamérica, de México, China, Rusia, en Europa, en varias partes se ha utilizado Admix para impermeabilizar presas. Algo muy importante también es la mayoría de de los colados masivos generan altas temperaturas internas, ¿no? Esto es normal por la reacción exotérmica que tiene el concreto. Y esto ocasiona microfisuras, ¿no? Que no vamos a ver por fuera, pero están dentro del concreto. Y eso disminuye la vida útil del concreto. Este tipo de microfisuras también son ideales para Admix, ya que las va a autorreparar a lo largo de su vida útil. En museo en Río de Janeiro se utilizó para todo el espejo de agua o fuente que vemos en la parte de abajo. Se ha utilizado también en cantidades de túneles, muchísimo en la industria minera aquí en México, en Perú, en Chile, particularmente en túneles. Tenemos otro túnel carretera. Bueno, eso es todo de mi parte. Si nos gustan seguir también a través de LinkedIn, ahí posteamos casos de éxito, posteamos análisis costos-beneficio, posteamos productos, ¿no? Proyectos que estamos participando. Bastante interesante también si gustan seguirnos. Muchas Y gracias, me parece que con Rafael. esto podemos seguir a las preguntas y respuestas, ¿cierto? Sí, de hecho hay varios comentarios y preguntas. Muy interesante. Gracias por tu presentación. Ha sido, creo que, claro todos los conceptos que nos has compartido. Eh, José Luis González no, nos pide si nos puedes comentar sobre la influencia que tiene el control de temperatura al momento de llegar el concreto a obra y el proceso de curado. Claro. Pues definitivamente para cualquier concreto, tenga Admix o no, es muy importante el control de temperatura, ¿no? Esto nos va a afectar en nuestro rendimiento, en nuestra consistencia y como mencionábamos también, en algunos casos, si las temperaturas son demasiado altas, podemos tener algunos que le llaman shock térmico, ¿no? En donde el concreto puede llegar a presentar ciertas fisuras internas e incluso a afectar este proceso de reacción y no llegar a la resistencia deseada, ¿no? Entonces, definitivamente es muy importante el control de temperatura y el proceso de curado por ahí dimos otro curso hace como un mes, ¿no? Y por ahí dijimos algunas, que me parece que eran 3 o 4 puntos de cosas del concreto que no nos podemos librar, ¿no? Y para enfocarnos en el tema, una de ellas es todos los concretos se fisuran. Hay muchos productos en el mercado que ayudan muchísimo para que se fisuren menos los concretos, pero todos los concretos se llegan a fisurar en cierta medida, ¿no? Esa es una verdad del concreto totalmente. Y la segunda es, todos requieren un curado, ¿no? Si no llegamos si no tenemos ese curado, no vamos a lograr el diseño del concreto ya en operación. Así es. María del Pilar pregunta si lo que tenemos es un muro de mampostería, ¿esto funciona? Al parecer no, porque has presentado esta aplicación sobre Correcto, concreto, pero mejor escucharlo de ti. sí. Sí, muchas gracias, Juan. No, directamente sobre mampostería no funciona, pero se puede hacer una solución utilizando el mortero, Pennycrete Mortar, como si fuera un repello, ¿no? Tenemos que llegar a algunos espesores mínimos para que pueda ser totalmente impermeable. Y también hay otro producto que por ahí mencioné al principio, ni siquiera dije el nombre, pero tenemos una membrana de impermeabilización, es base cementicia,
ese lo utilizamos mucho para esos casos también. Y pues también depende de la necesidad, ¿no? ¿Qué tenemos en ese muro de mampostería? Eh, pero sí se puede llegar a solucionar algo, depende a las necesidades que se tengan para ese muro. Pero en este caso tendrás que colocar el mortero, ¿no? Porque para que los Sí, cristales se formen necesitas que tu producto tome parte de la composición química del concreto, ¿no? Si no hay concreto, pues correcto, la composición química no se puede formar, ¿no? totalmente, Juan. Correcto. Eh, José Luis pregunta también, y la verdad es que es un tema interesante porque podríamos no imaginar que la contaminación que dan los autos, el dióxido de carbono, ¿no? Pues afecta por este fenómeno de carbonatación al concreto. En ese sentido, dice, ¿cuáles son los principales factores por los que se da la carbonatación? Claro. Pues como bien lo mencionas, Juan, es un proceso en donde se tiene demasiado CO2 en el ambiente, ¿no? Esto es muy común en ciudades muy pobladas, ¿no? Como la Ciudad de México. Cualquiera que ha pasado en viaducto, en periférico, podemos ver los bordes, los muros de contención de concreto que ya se están despedazando, ¿no? Ese es el proceso de carbonatación. ¿Qué factores lo provocan? Pues definitivamente contaminación, ¿no? Es el principal. ¿Y por qué sucede eso en el concreto? Porque permitió pasar ciertos agentes nocivos al concreto, ¿no? Los concretos que mencioné en el caso de viaducto periférico, pues ya son concretos muy viejos, ¿no? También el tiempo de vida útil de los mismos, pues, seguramente ya pasó bastante, ¿no? Pero eso se puede prevenir si nosotros diseñamos al concreto por durabilidad e impedimos que ese CO2 pase a través de. Ok, gracias, Emanuel. De hecho, es bien interesante porque hablar de 0,5 de milímetro no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, sellar hasta 0,5. De hecho, uno en la práctica califica como, de forma práctica, vale la redundancia, fisuración hasta 0,3 como no perjudiciable, ¿no? Para el concreto. Y mayor a punto Correcto, tres es como perjudiciable. Y hablar de 0,5 en realidad es es una reparación interesante, ¿no? correcto, sí. Incluso algunos mencionan que ya pueden ser daños estructurales, ¿no? Los que se pueden sufrir con ese tipo de Así es. fisuras. Qué bueno que lo mencionas, Juan. El producto va a taponar todos estos vacíos, sin embargo, no va a impedir que la estructura como tal sea, pues, mágicamente con resistencia estructural, ¿no? Tuvo que haber sido todo diseñado en un conjunto, ¿no? Por eso tenemos Penecret Mortar, que ese mortero sí podemos reparar ciertas fisuras que podrían considerarse ya estructurales, las podríamos reparar con ese mortero, ¿no? Y en este sentido, Eduardo Ramírez pregunta si los cristales dan continuidad estructural al concreto o solo ayudan al tema del agua, de Mm, garantizar la permeabilidad. qué buena pregunta. De hecho, jamás me la habían hecho. Dan continuidad física, por así decirlo, ¿no? Ah, no, pero no estructural. Si pudiéramos dividirlo en tres, ¿no? Hay química, física y estructural. No necesariamente la física es estructural, ni la química, ¿no? Pero puede ser que algunos aspectos de la misma sí. Entonces, va a dar una continuidad física a la totalidad del concreto. De hecho, se pudiera decir que en palabras burdas estamos haciendo un elemento monolítico. Sin embargo, esas pequeñas fisuras ya reparadas con los cristales, no podemos considerarlas que tengan la misma resistencia que el concreto, ¿no? Entonces, no da continuidad estructural, pero sí física. Disculpa, y el mismo Eduardo, con este mismo tema, nos dice qué interacción tendría eh, si en una grieta ya fue aplicada una resina epóxica con la presencia de este producto Avnix de Penetron. Ok. Eh, Pues no hay ningún tema de incompatibilidad, ¿no? Si todavía tenemos fugas persistentes en esta reparación pues, epóxica,
Creo que lo más sano sería intentar en la mayor medida de lo posible retirarla, ¿no? Y volver a reparar, ya sea con el mismo producto o por ahí tenemos un sistema en donde obturamos con literalmente es un obturador de un fraguado rápido en presencia de agua y después recubrimos con Peneclick Mortar y aplicamos Penetron. Muy bien. Emanuel, al girarse los cristales, ¿hay aumento de volumen en la Muy monta buena de pregunta, concreto? Tiende a... muy buena pregunta. No, no hay. Me da mucho gusto porque no he tenido de preguntas de este tipo en otros foros, fíjate. Pero sí, no hay cambio de volumen. ¿Y qué productos o sustancias químicas pueden llegar a degradar los cristales formados? Ah, creo que esta sería pregunta para un químico, definitivamente para nuestro químico. Sin embargo, cualquier químico que tenga un pH de 3 o menos, lo puede degradar. Seguramente hay varios ácidos que pueden, ¿no? Pero hay muchos otros que no. Ok. Pues la gente se ha interesado, incluso hasta ya quieren comprar tu producto, ¿eh? Marco Flores pregunta que cuánto cuesta este sistema Penetron Slurry para reparar grietas en Ah, cisternas. A lo mejor pueden sí, contactarnos posteriormente, ¿no? O si quieres decirme algo, correcto. adelante. Muchas gracias, Juan. En el QR está nuestro LinkedIn y ahí respondemos bastante rápido. Ok. Lo que sí les puedo decir en proporciones es que el utilizar, ya hablando de mantenimiento, ¿no? Ya tenemos el problema, ya ni modo, ya pasó y utilizamos el sistema, te puedo ahorrar más o menos como el 55-60% de lo que tú te gastarías en 30 años, incluso más, ¿no? Entonces, sí, es bastante. Bien. Los invitamos, a que si realmente tienen incluso más dudas, como en su momento lo ofreció Emanuel, eh, contáctenlos. Eduardo pregunta de cómo trabajaría este producto en un elemento estructural que pueda estar sometido a cargas cíclicas, si es que las cargas cíclicas pueden reducir la adherencia o afectar el comportamiento, eh, la reducción de la permeabilidad que ya hemos ganado. Sí. Hablamos de cargas cíclicas mecánicas, ¿verdad? Sí, Sí, no, funciona igual que cualquier otro concreto. O sea, si el concreto no estuvo diseñado para eso, pues tenemos un problema. Si el concreto está diseñado para esto, Penetron no, pues no influye, de hecho, ni manera positiva ni manera negativa. si me permites, yo creo que si hay cargas cíclicas que provocan fisuración adicional, ¿no? A la que Correcto, originalmente se tenía, y si hay presencia de agua, como se supone que lo hay, porque ya se habían formado cristales, pues seguramente el producto actuará en las nuevas fisuras, sellándolas, ¿no? Y así progresivamente cada que se generen más fisuras a lo largo de la vida útil del elemento estructural, ¿no? Pienso. correcto. Totalmente, toda la razón, Juan. Luisa Albarracín nos pregunta si esta grabación se va a compartir, ¿sí? Esta grabación, al igual que las conferencias que hemos presentado, forman parte del acervo de Amitos y estarán a su disposición, o lo están las anteriores, en el canal YouTube de Amitos. Entonces los invitamos a que las consulten y vean nuevamente, habrá seguramente más preguntas e interactúen con nuestros conferencistas. Eh, bueno, preguntaban también, insistían en ello, si este producto de Penetron o sus productos pueden sustituir a las lechadas que se usan para tomar filtraciones, para tapar filtraciones en cajones de cimentación o túneles. Y bueno, pues no lo has presentado de forma clara. No, 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 es Sí, una de las principales aplicaciones. sí, Eh, totalmente. y un segundito, por aquí había otra. Eh, bueno, siguen preguntando. Roque Salvador pregunta, ¿qué producto recomiendas para losas en las que se tienen filtraciones de agua?
Lo has mencionado, pero vale la pena que insistamos en ello. Sí, muchas gracias. Sí, no quiero asumir, Roque, pero si es algún proyecto subsecuente que tienes, definitivamente es construir las siguientes losas con Admix, ¿no? Si es un problema que tienes actualmente, se debería usar en combinación Penetron y Penecrit Mortal. Y con mucho gusto te asesoramos por fuera. Gracias, Emanuel. Nigel Benítez, Fabián Benítez pregunta, ¿qué edad tiene la aplicación más añeja de este producto según sus archivos? ¿Cuál fue su finalidad y cómo se ha comportado? Perdóname, al principio no lo escuché muy bien, Juan. ¿Cuál es la presentación? ¿Qué edad tiene la aplicación más antigua que Ah, han- ok, ¿Cuál fue su objetivo y cómo se ha comportado? ok. Uf, pues también otra pregunta que no me han hecho, pero pues la empresa tiene como 60 años. Este, Y no nunca un sabría reclamo, dar una ¿no? respuesta precisa, pero sí, más o menos también, digo, ya hablando de proyectos pues un poco más complejos y de una especificación un poco más robusta, pues hemos hecho varios en donde por la teoría de Flick se puede determinar que puede incrementarse la durabilidad de un proyecto determinado de 50 años que estaba a 60 años más, es decir, 110 en total, ¿no? Más o menos. En algunos casos se puede doblar la expectativa de vida del concreto utilizando Admix, ¿no? Contestando tu respuesta directamente, no te puedo dar una directa, pero te puedo decir que los proyectos ahí están y pues están bien. Gracias, Manuel. De hecho, gracias, Marco. Nos ha puesto aquí en el chat de esta conferencia la liga web donde pueden entrar al canal de YouTube y ver las grabaciones, ¿no? Hay más preguntas y entre ellas, si este producto puede ser aplicado a concretos masivos, como en pavimentos, presas, ¿no? Y bueno, creo que nos has contestado que sí, que de hecho es una de sus principales aplicaciones, ¿no? Sí, totalmente. Eh, no va a tener ningún efecto positivo en cambio de temperatura o algo que vaya a ser ahí extraordinario, pero lo que sí hace es contrarrestar todos estos microfisuramientos que se tuvieron por estos picos de temperatura que se tienen normalmente en este tipo de colados masivos, ¿no? Una pregunta más, Emanuel. Hernán Rodríguez nos pregunta si en un túnel este material puede sustituir a la membrana y al textil de impermeabilización previo al colado del concreto de revestimiento definitivo. Sí, totalmente. Sí puede sustituir a todo el sistema de impermeabilización de un túnel. Ah, jamás va a sustituir nada estructural ni nada por otro funcionamiento. Pero si es por temas de impermeabilización, sí, definitivamente sí. Tiene una relación directa con, como nos has presentado, eh, en la vida útil, ¿no? Del proyecto, de la estructura, ¿no? Reduce la permeabilidad, evita las filtraciones y con ello ganamos en vida útil, ¿no? Correcto. Emanuel, pues en verdad muchas gracias a ti, a Penetron, a quien representas, a Rodrigo, que seguramente nos está viendo y a lo mejor hasta al mismo Por ahí tiempo las anda. preguntas. Eh, en verdad, gracias a Penetron por ser apoyo técnico a Mitos y darnos la oportunidad de compartir esto con la gente que nos ve y nos escucha. Vean las grabaciones y nuevamente gracias Rodrigo, gracias Emanuel por estar con nosotros. Muy buena tarde a todos, gracias por estar también y nos vemos la semana próxima. Muchas gracias, Juan, amitos y a todos por tomarse tiempo. Gracias a ustedes. Un Que fuerte tengan abrazo. un bonito día. Buena tarde. Hasta luego.